Estamos estudiando en Gemara Yume, estamos en la página 61a, estamos Aleph Amud Aleph, básicamente hacia el comienzo de la página. Unas 7-8 líneas desde el comienzo de la página. La Mishnah en 60a había mencionado una discusión entre Tana Kama, que Tana Kama significa la primera opinión, el Tana significa el maestro, Kama es el primer maestro, la primera opinión, sobre qué ocurre cuando se vierte la sangre que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, estaba utilizando para salpicar dentro del Kodesh HaKadoshim, el Santo Sanctorum, frente al paroijes, frente a la cortina, en el altar, y luego las sobras, Shiraim, las sobras de la sangre, se vertían afuera. ¿Qué pasa si se vierte esta sangre? Se pierde. Se trae otra, no se trae otra, se comienza de vuelta desde el principio, se continúa con sea cual fuera la cuenta de salpicadas que estaba haciendo, etc. Esto es lo que la Mishnah estaba discutiendo. De vuelta, Tana Kama la primera opinión y Rabbi Shimon la segunda opinión. La Gemara ahora va a traer otras indicaciones, otras enseñanzas que expanden sobre este asunto. De vuelta, Samach Aleph Amud Aleph 61a, estamos unas 8 líneas del comienzo de la página. Tanu Rabbanan enseñaron nuestros sabios, Vejiperes Mikdash HaKodesh, y expiará, esto es lo que dice el versículo en Payas Acharei Mois, expiará es Mikdash HaKodesh, el templo santo, o la santidad de los santos. Una cosa así. ¿De qué está hablando este versículo? Este versículo está hablando tanto del Seir, del chivo que se ofrendaba y se salpicaba la sangre, como ya mencionamos en todos estos lugares anteriormente, Kodesh HaKadoshim, Kodesh, o sea, frente al paroijes, el Santo Sanctorum, frente a la cortina, en el altar, y la sangre, el resto se vertía hacia afuera, en el altar de afuera. Y también está hablando del par, del toro que traía el Kohen Gadol. Vejiperes Mikdash HaKodesh. Expiará por el santo. ¿Qué es lo que expía? Rashi explica, y esto sale de los versículos en la Torah mismo, no es una novedad de Rashi, por así decir. Rashi explica que si una persona ingresaba al templo con una tuma, con una impureza, tenía un castigo. Y si la persona supo en un momento que estaba impuro, pero no tenía la certeza de si se purificó o no antes de entrar al templo, entonces puede ser que haya entrado al templo con impureza o puede ser que haya entrado al templo sin impureza. Estas ofrendas, que vamos a explicar ahora exactamente a quién expiaban y cómo expiaban, etc., estas ofrendas lo protegían hasta que sepa con certeza si entró al templo con impureza y por lo tanto tenía que traer una ofrenda para expiar por esto, o si no entró al templo con impureza y por lo tanto no necesitaba traer ninguna ofrenda. Pero en el medio, por así decir, hasta que sepa con certeza, necesitaba un korban, una ofrenda que lo proteja de los castigos o de los sufrimientos que le corresponderían por haber impurificado el templo, etcétera, porque entró al templo con impureza. Pero no lo sabía todavía. Esto es una de las cuestiones de Vejiperes Mikdash HaKodesh. Expiaba por el templo mismo, por la impureza que alguien puede haber traído al templo. Vamos a ver. De vuelta, Tanu Rabban enseñó a nuestros sabios, Vejiperes Mikdash HaKodesh va a expiar por el templo mismo, Mikdash HaKodesh, lo más santo se refiere al Kodesh HaKadoshim. Si el Kohen entró al Santo Sanctorum, o una persona entró al Santo Sanctorum con impureza, Yom Kippur, de vuelta, sabía que estuvo impuro, pero no estaba seguro si se purificó o no, etc. Entró al templo, la ofrenda de Yom Kippur expiaba por esto. Hoy el Moyed continúa el versículo diciendo la tienda del encuentro de Eichol. Esto se refiere al Heichol. Heichol significa el Kodesh, la parte santa donde estaba la cortina y estaba el altar. Vamos a ver. Mizbeach, el altar de oro, Kipshutoy, que mashmoy. ¿Cómo suena? O sea que hay una expiación por, en duda, haber impurificado el Santo Sanctorum, haber impurificado el santo, haber impurificado el Mizbeach, el altar, y el Haper. Y termina el versículo diciendo, expiará Eilu Azarais. Esto se refiere a los patios, o sea, el patio de afuera. Si la persona virtió las obras o hizo algo en el altar con impureza, esto también es expiación. Hakoyanim, los sacerdotes. ¿Cómo suena? Am Hakal, continúa el versículo, la congregación Eilu Israel. Estos son el pueblo de Israel, o sea, expía tanto para los sacerdotes como para el pueblo de Israel si tuvieron esta impureza, etc. Y Ejaper, el Levim, expiará, continúa el versículo, estos son los Levim, los levitas. Continúa la enseñanza, o sea, este versículo claramente nos está diciendo que las ofrendas de Yom Kippur expían por haber
en duda, impurificado cualquiera de estas situaciones, cualquiera de estos personajes, Koyanim, Levim e Israelim, estos tres grupos, por así decir, del pueblo de Israel. Continúa la Braisa diciendo, Hushvu kulan lejapara ajas, shekulam eskaprim bestoira mishtaleach beshara beirois, libre Rabbi Yehuda. Se Ushvu, son todos iguales, Koyanim, Levim, Israelim, lejapara ajas, para una misma expiación. Es decir, que todos se expían con el chivo que es enviado al Seir Mishtaleach, al Azazel, una montaña dura, etcétera, como se va a explicar más adelante. Beshe'ara Beiros, en todo el resto de las transgresiones, Dibre Rabbi Yehuda. Estas son las palabras de Rabbi Yehuda. O sea que Rabbi Yehuda opina que cuando el Kohen Godel, el sumo sacerdote, se confesaba, el vidui, se confesaba sobre este chivo expiatorio que se iba a enviar a una montaña, se iba a tirar por ahí, se moría el chivo este, etcétera, etcétera. No el chivo que era ofrendado en el templo, sino el otro chivo, había una lotería, que esto ya lo estudiamos anteriormente, etcétera. Todas las otras transgresiones que la persona tenía duda de si las hizo o no las hizo, el Seir Mishtaleach, este chivo expiatorio enviado al Azazel, a esta montaña, etcétera, esto expiaba por el resto de las transgresiones, tanto para Koyanim, Levim, Israelim, la misma capara, todos iguales, toda la misma expiación para todos. Estas son las palabras de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, ¿no? Me dice Rabbi Shimon, no es así, no es todo igual, no es todo lo mismo, no es Koyanim, Levim, Israelim, los tres grupos, la misma expiación, no es igual. Que Shem Shedama Soira Nase Bifnim, Mechaper al Israel Betumas Mikdash Bekodoshov. Dice Rabbi Shimon, así como la sangre sin el vidui, sin la confesión, así como la sangre que se salpicaba en el Kodesh HaKadoshim, Bifnai Benifnim, lo más interior, en el interior, expiaba para el pueblo de Israel, solamente Israel, en la impureza dudosa de Mikdash Bekodoshov, que la persona entró al templo con impureza o comió algo santo con impureza, etc. Pero de la misma manera la sangre del toro que se ofrendaba adentro expiaba para los koyanim, para los sacerdotes, betumas en la impureza del templo o de haber comido algo santo. Es decir, el salpicado de la sangre sin la confesión. La confesión es otra historia. Ahora vamos a ver a Rabbi Shimon que dice. Para Rabbi Yehuda es la confesión misma la que expía. Para Rabbi Shimon, no. La sangre salpicada del chivo para el pueblo de Israel, la sangre salpicada del toro para los koyanim, para los sacerdotes, sin vidui, sin confesión. Y ahora continúa Rabbi Shimon. Y así como la confesión del chivo expiatorio, no el que se ofrendaba en el templo, sino el que era echado en una montaña, expiaba para el pueblo de Israel, no para los koyanim, para el pueblo de Israel, la confesión. Para el resto de las transgresiones que la persona hizo, no sabía si lo hizo, si no hizo, tenía dudas, etc. De la misma manera, de la misma manera la confesión del toro, de la sangre que se terminaba ofrendando en el templo, la confesión servía para el resto de las transgresiones, como dice el texto. La confesión del toro, mejaper, expiaba a la koyanim por los sacerdotes, en el resto de las transgresiones. O sea que para Rabbi Shimon la confesión tenía una función y el salpicado de sangre tenía otra función. El salpicado de sangre para Rabbi Shimon tiene la función de expiar por la impureza que la persona podría haber tenido en el templo o haber comido algo impuro, algo santo mientras estaba impuro. Algo santo quiere decir una ofrenda, etc., mientras estaba impuro. Esto es el salpicado de sangre. Y la confesión, esto funciona para el resto de las transgresiones. Para Tanakama, que en este caso es Rabbi Yehuda, para Rabbi Yehuda no. Para Rabbi Yehuda, todo el concepto del Seir Mishtaleach, del chivo expiatorio, con su confesión, esto expiaba por el resto de las transgresiones. Entonces vemos que para Rabbi Yehuda, Hushvu, son todos iguales, Koyanim, Levim, Israelim, en el resto de las transgresiones, al respecto del Seir Mishtaleach, del chivo expiatorio. Ahí está la comparación de los tres grupos, Koyanim, Levim, Israelim, todos son expiados para el resto de las transgresiones al respecto del Seir Mishtaleach, a través del Seir Mishtaleach, del chivo expiatorio. La sangre del chivo es una cosa, junto con su confesión, para la impureza del templo.
y de los objetos santos, de los corbanos, de las comidas santas, por así decir. Eso es para el pueblo de Israel. La sangre del toro, eso es para los koyanim. Rabbi Shimon dice diferente. No. Sangre del toro de vuelta para koyanim. Sangre del Seir HaMishtareach del chivo para el pueblo de Israel. Pero solamente respecto del Tumas Mikdash Bekodosh, la impureza del templo. El Seir HaMishtareach, momentito. La confesión del chivo para el resto de las transgresiones para el pueblo de Israel. La confesión del toro para el resto de las transgresiones para los koyanim. Ahora bien, el versículo claramente, lo aclara Rashi en su comentario, el versículo claramente iguala a todos juntos, porque dice koyanim, amakal, yehaper, estas tres palabras, que se refieren a los sacerdotes justamente, amakal al pueblo de Israel, yehaper a los levim. Entonces, ¿en qué fueron comparados? No en cómo es la expiación, sino que en el hecho de que existe expiación. Esto es lo que explica Rashi. Ahí en la comparación de todos iguales, todos tienen expiación. Continuamos. Tanarabán enseña a nuestros sabios, vigílame kapet hakodesh. Un versículo similar al que dijimos anteriormente, terminará. El hecho de terminará significa, bueno, una expiación completa. Veremos. Terminará de expiar a los santos del Ifnai Belifnim. Esto se refiere al Kodesh HaKadoshim, lo más interior, adentro, por así decir. Hoy el Moyed, la tienda del encuentro, se refiere al Heichal, o sea, al Kodesh, donde estaba el Paroijes, la cortina. Mizbeach, el altar, obviamente se refiere al altar. Melamed Shekulan Kapara Bifnei Atzman. Esto te enseña que cada uno de estos lugares, Kodesh HaKadoshim, Santo Sanctorum, el Paroijes Heichal, digamos, el palacio donde estaba la cortina, esto por otro lado, el Mizbeach, el altar de oro, esto por otro lado, cada uno es una Kapara Bifnei Atzman. Es una expiación por sí misma. Entonces, la pregunta es, si yo no terminé de hacer esa expiación, ¿puedo continuarla? Por ejemplo, salpiqué en lugar de 7 veces, salpiqué 4 veces, se me perdió la sangre. ¿Puedo salpicar 3 más o tengo que empezar desde el comienzo? ¿Y qué pasa si terminé toda una expiación y se me perdió la sangre? No puedo hacer la siguiente. Terminé de salpicar 7 veces en el Kodesh HaKadoshim, en Santo Sanctorum. Y ahora se me perdió la sangre. Tengo que empezar de vuelta con otro animal desde el Kodesh HaKadoshim y después del Santo Sanctorum y después en el Paroijes, en la cortina y después en el altar, o directamente continúo. Esto es lo que la Braisa va a discutir ahora. Mikonom, de aquí dijeron nuestros sabios, toda una lista de enseñanzas que es muy parecida. Vamos a paciencia. No, si la persona entregó, salpicó parte de las salpicadas adentro en el Kodesh HaKadoshim y se virtió la sangre, la perdió, que traiga otro animal, otra sangre, dice literalmente, pero se refiere al chivo o al toro, otra sangre, y que comience desde el comienzo. No podés salpicar la mitad de las salpicadas, de las 7 salpicadas de una sangre, de un animal, y la mitad de otra sangre de otro animal. No. Tienen que ser todas las salpicadas del mismo animal, por así decir. Esto es lo que dice Tanakama, la primera opinión. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, dicen Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, no, señor. Salpicaste 3 veces, bueno, trae otro animal y salpica las 4 veces que te faltan, para completar las 7. No es necesario que comiences toda la sangre, que sea todas las salpicadas de la misma sangre, para así decirlo, del mismo animal. Continuamos. Esto es si diste la mitad de las salpicadas. Si la persona, por cuanto la Braisa antes dijo, kapara bifnei atzman, cada expiación del Santo Sanctorum, del Kodesh, de donde estaba la cortina, del Mizbeach, es un grupo, una cosa por separado, esto nos lleva a lo que vamos a estudiar ahora. Si la persona terminó todas las salpicadas de adentro, o sea, del Kodesh HaKadosh, Santo Sanctorum, Menish Pahatam, y ahora perdió la sangre, no puede seguir con la cortina, salpicando la cortina, y que traiga otra sangre, o sea, de otro animal, y que comience desde el comienzo en las salpicadas de la cortina. No es necesario que repita desde la misma sangre del mismo animal lo que ya hizo en el Kodesh HaKadosh, en el Santo Sanctorum. Próximo. No son mixtas matanas shebeheijol. Salimos ahora afuera del Santo Sanctorum. Si la persona dio alguna parte de las 7, alguna parte de las salpicadas en el Heijol, en el palacio, o sea, en el Paroijes, en la cortina, Venish Pajadam, y perdió la sangre, se le virtió la sangre, que traiga otra sangre y que comience desde el comienzo en el Kodesh, en el Heijol, en el palacio, las salpicadas del
La cortina, exactamente lo mismo. No puedes dar la mitad de las salpicadas de un animal y la mitad de las salpicadas de otro animal. No, todas las salpicadas del mismo animal. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, dice Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, no, señor. Traes otro animal y empezás desde el lugar en donde interrumpiste. Diste 3 salpicadas de una sangre y 4 salpicadas de otra sangre. Y así sucesivamente. Próximo asunto. Go, marmatón, shebehijol, benish pajadam. Si terminó las 7 salpicadas en el paroijes, en la cortina, y se perdió la sangre y ahora no puede dar las salpicadas en el altar. Que traiga otra sangre y que comience desde el comienzo en las salpicadas del altar de oro. No, Salmix, ahora salimos al altar, un paso más afuera del templo. No, Salmixas matando siempre mis beyach, si la persona dio parte de las salpicadas en el altar y perdió la sangre, se le salpicó, se le cayó, se le perdió, se le virtió. Que traiga otra sangre que comience desde el comienzo en las salpicadas del altar. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, por supuesto. Oimbrim, dicen Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, no, señor. Desde el lugar donde interrumpiste, ahí comenzás. Exactamente lo mismo, nada más que en el Santo Sanctorum, en el Koidesh, en la parte santa contra la cortina, o en el Mizbeach, en el altar. La misma idea, la misma discusión entre Rabbi Shimon, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, con Tanakama, que no sabemos quién es, que en un ratito vamos a ver. Gomar matando siempre Mizbeach. Se terminó dando todas las salpicadas en el altar. Benish Pajadam, y se perdió la sangre y le falta vertir los shiraim, los restos de la sangre, afuera, en el altar de afuera. Dibre, en los agujeritos que había en el altar de afuera. Dibre akollo y meakve. Todos están de acuerdo que esto no impide, no tenés que volver a hacer todo el proceso porque perdiste la sangre que te faltaba vertir, digamos, desechar esa sangre, que se llama shiraim, restos. No, ya está, terminaste. Punto. Omar Rabbi Yochanan. Dice Rabbi Yochanan, ¿cómo explicamos la discusión entre la primera opinión Tanakama y Rabbi Elazar y Rabbi Shimon? Ambos están explicando el mismo versículo. El versículo dice, Midam hatasa kipurim ajas bashan. De la sangre del hatas, que es una ofrenda de pecado, hakipurim, de la expiación, del Yom Kippur, del día de la expiación, ajas bashana, una vez al año. Esto es lo que dice el versículo. Rabbi Meir, acá nos enteramos que Rabbi Meir es el que discutía con Rabbi Elazar y Rabbi Shimon. Rabbi Meir dice, Rabbi Meir sabar hatas ajas amartilach veloishtei hatois. Rabbi Meir dice, tiene que ser una ofrenda de hatas, una expiación, por así decir, de culpa, y no 2 expiaciones. Entonces, toda la sangre tenés que vertirla del mismo animal. No podés mitad de la sangre vertida de un animal, salpicada, perdón, de un animal, mitad de la sangre salpicada del otro animal. No, señor. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, ellos dos dicen, Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, sabre hitu yechad amartilach, veloishnei hituim. Yo te dije que hay que hacer una salpicada, por así decir, y no 2 salpicadas. O sea, esto quiere decir que cuando vos hiciste parte de las salpicadas, no podés volver a hacer esas salpicadas porque no podés hacer el resto. Hiciste 3 salpicadas, se te perdió la sangre. Bueno, ¿sabes qué? Trae otro animal y empezá de vuelta del comienzo. ¿No? ¿Cómo? Estás repitiendo 3 salpicadas. Yo te dije una salpicada. Ajas, una salpicada, no 2 salpicadas. No podés repetir salpicadas. Esto es lo que dice Rabbi Elazar, que dicen Rabbi Elazar y Rabbi Shimon. Punto. Esta es la forma que Rabbi Yochanan explica la discusión entre Tanakama, la primera opinión que ya sabemos que es Rabbi Meir, y Rabbi Elazar y Rabbi Shimon por otro lado. Tanya, Omar Rabbi, dice Rabbi, Lígile que Rabbi Yaakov Belugin. Para mí, dice Rabbi Yaakov me dijo que cuando se trata de la sangre, que hay que salpicarle al Metzoira, otro tema nada que ver. Ahí no hay una discusión sobre este mismo asunto entre Rabbi Meir, Rabbi Elazar y Rabbi Shimon. Al respecto de Yom Kippur, tenemos una discusión de vuelta entre Rabbi Meir, por un lado, Rabbi Elazar y Rabbi Shimon por otro lado. Rabbi Meir dice, no, tenés que hacer todo el salpicado de la misma sangre. Y Rabbi Elazar y Rabbi Shimon dicen, no podés repetir salpicadas. Perfecto, esta es una discusión al respecto de Yom Kippur. La pregunta es, cuando hay que hacer otra ofrenda, que son las ofrendas que tienen que ver con el Metzoira, para curarse, no voy a explicar todos los detalles porque no vienen al caso ahora, para curarse de la enfermedad de Tzorah, había que traer ciertas ofrendas, y salpicar las ofrendas en el templo, salpicar las ofrendas sobre el Metzoira propiamente dicho. ¿Pasa lo mismo o no?
¿Es la misma discusión entre Rabbi Meir por un lado, Rabbi Shimon y Rabbi Elazar por otro lado, Rabbi Elazar y Rabbi Shimon por otro lado, o no? ¿Ok? Rabbi dice, Rabbi Yehuda no se dice, cuando Rabbi Yaakov me estaba enseñando esto, me dijo, no, no es la misma discusión. En el caso de Metzoira todo el mundo está de acuerdo. ¿En qué está todo el mundo de acuerdo? Incluso Rabbi Elazar, Rabbi Shimon dicen, no, no podés interrumpir en la mitad de las salpicadas y se te perdió lo que estaba salpicando, por ejemplo, aceite, que esto es una de las cosas que se le salpicaban al Metzoira. No podés interrumpir en la mitad y traer otro aceite, otra medida de aceite que se llamaba loig y continuar. No. La teoría dice loig ejot. Un loig, una medida nada más. Entonces, no podés traer otra medida para continuar las salpicadas. ¿Y qué haces entonces? Esto lo va a discutir la Gemara más adelante. Esto es lo que decimos acá. Entonces, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, dice Rabbi, están de acuerdo al respecto del Metzoira con Rabbi Meir. Con Rabbi Meir es un loig. Bien. Preguntará que more el loig. Bueno, espera un cachito. Al respecto de Metzoira también discuten Rabbi Meir con Rabbi Elazar y Rabbi Shimon. ¿Qué está diciendo Rabbi? ¿Dónde viste que Rabbi Elazar y Rabbi Shimon discuten también con Rabbi Meir al respecto de Metzoira? La Tanya, acá se nos aprendimos una braisa. Básicamente el lenguaje es el mismo. Vamos a ver. No, san mixas matanos shebifnim benishpacha loig, yavi loig acher, viyazchi betchilo bet matanos shebeheichol. Sí, el kohen, para expiar por el Metzoira, por esta persona que tuvo tzaraz, salpicó ciertas veces adentro, es decir, frente al paroijes, benishpacha dam, y se perdió benishpacha loig, y se perdió el aceite, yavi loig acher, que traiga otro aceite y empiece desde el comienzo en las salpicadas que tenía que dar en el Eichel, en el Kodesh. Entonces vemos claramente, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, no, en Brim dice Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, desde el lugar en donde terminó, ahí empieza, no tenés que traer otro loig, no tenés que empezar de vuelta desde el comienzo. Vejataña, acaso no aprendimos en una braisa que justamente Rabbi Elazar, Rabbi Shimon discuten con Rabbi Meir. ¿Qué dicen? No, sí, había que salpicar del aceite que se traía, loig, es el nombre de una medida. Sí dio parte de las salpicadas dentro, o sea, en el Heichal, en el Kodesh. Y se perdió el resto del aceite. Y que traiga otro loig, otra medida de aceite y que comience de vuelta desde el comienzo, que repita aquello que hizo ya y que continúe hasta que termine con todas las salpicadas. Lleva peamim 7 veces. Esto es lo que dice Tanakama, la primera opinión. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, dice Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, lo mismo que dijo antes, que dijeron antes. Desde el lugar en donde terminó, ahí puede empezar, no necesita repetir las salpicadas. Puede continuar desde otro loig, que traiga otro loig. Si terminó el mismo lenguaje que la braisa anterior. Si terminó las salpicadas que tenía que dar en el Kodesh, en el santo, y se perdió el aceite, que traiga otro loig, otra medida de aceite que comience desde el comienzo en salpicarle en behoinois. Behoinois significan los pulgares del Metzoira. No voy a entrar en todo el detalle ahora, esto está en Parshas Metzoira ampliamente explicado. No, acá no hay discusión entre Rabbi Meir, Rabbi Shimon y Rabbi Elazar. No, san mixas matan bebehoinoi, sí, el kohen le dio parte, le dio al Metzoira, al que era Metzoira, parte de las salpicadas en los pulgares. Venish pajaloig, y ahora perdió el resto del aceite. Que traiga otro loig y que comience desde el comienzo en las salpicadas en los pulgares. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon discuten en esto. Dicen Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, desde el lugar en donde terminó, ahí comienza. Ya vimos, en el Eichal tenía que dar el aceite, la misma discusión que antes entre Rabbi Elazar, Rabbi Shimon y Rabbi Meir. En los pulgares tenía que dar la misma discusión. Si terminó el kohen de dar las salpicadas del aceite y de la sangre en los pulgares y perdió el loig y perdió esta cantidad del aceite que tenía dibriacoel, todo el mundo está de acuerdo que las salpicadas en la cabeza, que también tenía que darle aceite, tenía que ponerle aceite en la cabeza al Metzoira, loime aquois, esto no impide. Punto.
Acá vemos claramente que sí hay una discusión. Efectivamente hay una discusión entre Rabbi Elazar ben Shimon y Rabbi Meir, o Tanakama, quien sea, exactamente igual en el caso del Metzoira y en el caso de Yom Kippur. ¿Por qué Rebbe dijo que no es igual? Eima. Entonces cambiemos las palabras de Rebbe. ¿Qué quiere decir cambiemos las palabras de Rebbe? Es una braisa. Al ser una braisa, entonces toda la jojme de la braisa, toda la cuestión de la braisa. Por cuanto no es precisa, quedó afuera de la Mishnah. Por eso está fuera de la Mishnah. Entonces ahora la corregimos para que sea correcta. Li Shana Rabbi Yaakov Belugin. Rebbe está diciendo en realidad, Rabbi Yaakov me enseñó que la misma discusión que hay al respecto de Yom Kippur hay al respecto del loig, de shemen, de aceite, al respecto del metzoira. Punto. Ahora queremos resolver algo al respecto del qué pasa con el resto del aceite que se ponía en la cabeza del metzoira. Que así como dijimos que el resto de la sangre en Yom Kippur, Eineme Akev, no impide si no pudiste salpicar, vertirla afuera porque se perdió, etcétera, no pasa nada, no tenés que hacer todo el trabajo de vuelta. Lo mismo pasa con el aceite que se ponía en la cabeza del metzoira. Vamos a resolver esta comparación. Omar Mar, dijo el maestro, las salpicadas en la cabeza no impiden. My time, ¿no? ¿Por qué no? En el caso del metzoira. Y la Mishum de Xiviha Noisar Mina Shemen. Si me vas a decir que es Noisar, que es Shiraim, es sobras. Y la Toira dice, las sobras tienes que ponerlas en la cabeza del Metzoira. Si las sobras en general, Einen me akvois, no impiden el resto del trabajo. O sea, si el resto del trabajo se hizo, aunque lo de las sobras no se hizo, no pasa nada. Si vas a decir esto, lo me ato, entonces tenemos un problema. Bueno, si les viene a mi hijo. La Toira dice que lo que sobra de la minja, de una ofrenda de harina, una ofrenda vegetal, tenés que vertirla. Y así como en el metzoira, la sobra del aceite no impediría que se acepte todo el resto del trabajo que se hizo antes, a pesar de que las sobras se perdieron, al respecto de la minja, también tendría que aceptarse todo el trabajo de la minja, a pesar de que las sobras se perdieron. Y sin embargo hay una regla. Shiraim she Josru. Las sobras de una minja, de una ofrenda vegetal, que faltaron, se perdieron, entre haber hecho koimetz, esto lo estudiamos hace un montón en la Gemara, entre que el kohen seleccionó la parte, con 3 dedos, la parte de harina que se iba a ofrendar en el altar, y el resto sería shiraim. Si esos shiraim faltan entre que fue seleccionado el koimetz y que fue efectivamente ofrendado el koimetz, entonces la minja no es aceptada. Entonces vemos que no es igual los restos de la minja que los restos de la ofrenda vegetal que los restos del aceite del metzoira. Entonces, ¿por qué si los restos de la minja efectivamente harían que sea inválida toda la minja? Si no estaban concretos, si no existían en kmitza lactara, entre haber seleccionado parte de la harina y haber ofrendado esa parte de la harina. Tienen que estar enteros, porque en el caso del metzoira no me akev, no impiden, en el caso de la minja sí impiden. ¿Por qué? Responde la Gemara, Shani Asam Dixiv, un Miyeser Vehan Noisar. Es diferente ahí. En el caso del aceite del metzoira, hay 2 veces la palabra noisar, por así decir, restos. Son los restos de los restos. En el caso de la minja son los restos nada más. Esos restos efectivamente impiden que el resto del funcionamiento, del resto del trabajo de la minja haya sido aceptado. Tienen que estar existentes, los restos de la ofrenda vegetal. Pero en el caso del aceite, la Torá utiliza un lenguaje que te muestra que son restos de restos, no solamente restos. Los restos tienen que existir, pero el resto de restos, no pasa nada. Si no le pusieron el aceite en la cabeza, no pasa nada. ¿De dónde se dio esto? De vuelta, el versículo dice, Meyeser Hashemen, de lo que resta del aceite, Veanoizar min Hashemen. Y lo que sobra del aceite, son las sobras de las sobras. Doble sobra, esto no impide que se pueda continuar con el trabajo. Rabbi Yohanan, pasamos a Samach Aleph Amud Beis, 61a. 61b, dice Rabbi Yohanan, Asha Metzeira, Shachto Shelo Lishmoy, Bon el Machlok, Rabbi Meir, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Otro lugar en donde encontramos la misma discusión sobre qué pasa si no pudiste completar el trabajo. Asha Metzeira, una ofrenda de culpa del Metzeira, porque fue impuro, que fue degollada Shelo Lishmoy,
no en aras de este Metzoira, no en aras del nombre de este Metzoira, de esta persona. Bono le machloikes, venimos a la... ¿Sirve o no sirve? Esta es la pregunta. Venimos a la discusión de Rabbi Meir, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Esto es lo que explica Rabbi Yochanan. Rabbi Meir de Omar Yovi Acher V'Yatzil Batchila. Rabbi Meir que dice constantemente que traigas otro animal, por así decir, otro sangre, otro aceite, etc. Y empieces desde el comienzo, incluso si tienes que repetir varias veces las salpicadas, etc. Acá también hay un Asham Metzoira, una ofrenda para un Metzoira, ofrenda de culpa, que no fue degollada como corresponde. Trae otra, te va a decir Rabbi Meir. Ajaname, Yavi Acher V'Ishkoit. Acá también trae otro animal y degollalo en nombre de este Metzoira. Esto es lo que te va a decir Rabbi Meir, según Rabbi Yochanan. Ule Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, y según Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, que dicen al respecto de la sangre de Yom Kippur y al respecto del aceite del Metzoira, que dicen trae otro. Y empezar desde el lugar en donde interrumpiste, no poder repetir salpicada, sangre, etc., sino que empezar de vuelta, lo que ya hiciste, ya hiciste. Acá dicen, no hay reparación. Esto es el lenguaje de Rabbi Yochanan. No hay reparación. No hay cómo reparar esto. El tipo era Metzoira. Empezaron a hacer las ofrendas para terminar su proceso de tzarás y su proceso de purificación de tzarás. Degollaron un animal, Sheloy Lishmoy, no en aras de él. Dice. Ya está, perdiste. Vas a hacer un Metzoira todo el resto de tu vida. Esto es lo que suena de las palabras de Rabbi Yochanan. Más que Rav Chisda. Rav Chisda dice, ¿what? ¿Cómo? No, dice Rav Chisda. Vea, hoy soy Xiv. Callo. ¿Acaso no está escrito hoy soy? Ese. No entiendo, dice Rav Chisda. La Toira dice, explica Rashi, Veikriv hoy soy le Osham, va a ofrendar a esa ofrenda para hacer un Asham, una ofrenda de culpa por haber sido Metzoira. Es decir, el mismo que fue sacudido con el loig, con el aceite, y no se puede traer otro. Incluso Rabbi Meir está de acuerdo que ahí no tacana, no tiene forma de repararse. ¿Qué me venís a decir que Rabbi Meir dice trae otro animal y degollarlo al nombre de ellos, al nombre de este Metzoira? No se puede, dice Rav Chisda. Perdió, este tipo va a ser Metzoira por toda la vida. No solamente Rabbi Elazar y Rabbi Shimon dicen esto, sino que incluso Rabbi Meir también está de acuerdo. No es un machloikes, no es una discusión. Rav Chisda está en desacuerdo con Rabbi Yochanan, que para Rabbi Yochanan esto es una discusión de la misma de Yom Kippur y del Metzoira, del aceite del Metzoira. Acá también, si degollaron sin ser el nombre del Metzoira, también la misma discusión, dice Rav Chisda. No. Año acabase de Rabbi Yochanan. Okay, ¿quién tiene razón acá? ¿Rabbi Yochanan o Rav Chisda? Encontramos una braisa que sigue la opinión de Rabbi Yochanan. ¿Qué dice la braisa? Osham Metzoira, sheshachat sheloy lishmoy. Una ofrenda de culpa del Metzoira que fue degollada no en nombre del Metzoira. O que no dio de su sangre, no salpicó el cohen de su sangre en los pulgares del Metzoira. Ahora dice, oile legabe misbeach, oile legabe misbeach puede ser ofrendado en el altar beton sajin y requiere las libaciones de vino y aceite que corresponden, betzarich osham acher lachshiroi. Pero necesita este Metzoira otro asham, otra ofrenda para purificarlo, digamos, para leachshir, la palabra kosher, para que sea apropiado, para que deje de ser Metzoira. Necesita otra ofrenda. Con esta ofrenda no podemos hacer nada. La tenés que ofrendar igual. No la podés dejar ahí tirada. Ofrendala, pero no sirve para el Metzoira. Tenés que traer otra. Sarich, dice. Esto es lo que dice la braisa. Aparentemente está diciendo lo mismo que dice Rabbi Yochanan en las palabras de Rabbi Meir. Aparentemente dice lo mismo. Entonces, ¿qué hace Rav Chisda con esta braisa? Rav Chisda Omarlach. Rav Chisda te va a decir lo siguiente. Mai tzarich. ¿Qué significa el lenguaje de la braisa cuando dice tzarich? ¿Necesita? Tzarich ve'ein lo itakana. Necesita, pero no se puede hacer. No tiene reparación. La palabra necesita no significa que va a traer efectivamente otra ofrenda. Chao, perdiste. Tendrías que traer otra ofrenda y no podés. Pregunta la Gemore. ¿Betana y tana tzarich ve'ein lo itakana? ¿Acaso existe en el lenguaje de la Mishnah, de la Braisa, etcétera, el lenguaje tzarich, necesita y no se puede? Decir directamente no se puede. ¿Por qué decir necesita? Necesita suena que se puede. ¿Existe este lenguaje necesita y no se puede? Sí, efectivamente existe. Beataño, te voy a traer la prueba.
Nazir Memoirat, un nazir es un tipo o una tipa, un hombre o una mujer, que prometió que no se va a cortar el pelo por 30 días, no se va a impurificar por muerto por 30 días, no va a beber vino por 30 días, etc. Cuando termina el proceso de esta persona, esos 30 días, o los que prometió, tenía que cortarse el pelo. Oh, ¿qué pasa con un nazir Memoirat? Un nazir que es lampiño, no tiene pelo. No es que pelado y atrás sí no tiene nada de pelo. Entonces, ¿cómo se corta el pelo? ¿Qué hacemos con este tipo? ¿Se puede no purificar? ¿Puede terminar su proceso de Nezirus o no puede terminar? Y no se puede cortar el pelo. Beis Shammai Omrim Tzarija Barasar. Beis Shammai dice, no tiene que cortarse el pelo. Por lo menos pasarle la navaja por la cabeza. Beis Hillel Omrim Ein Tzarija Barasar. Y Beis Hillel dice, no necesita, si no tiene pelo, ¿no ves? Veamos a Rav Avina, y dice Rav Avina que si Omrim Beis Shammai Tzarich viene de acá. La opinión de Beis Shammai es, dice Rav Avina, que cuando Beis Shammai dice necesita cortarse el pelo, es necesita pero no puede, porque no tiene pelo. Entonces ahí ves que el lenguaje necesita y no puede existe. Y automáticamente, así como en el Nazir necesita y no puede, nunca termina de ser Nazir, nunca para de ser Nazir, porque tendría que cortarse el pelo y no puede. Lo mismo pasa con la braisa que trajo la Gemore para apoyar la opinión de Rabbi Yochanan contra la opinión de Rabbi Hizda, necesita, pero no puede. Entonces nunca deja de ser Metzoira. Y esto en realidad discute con Rav Pedas. De Amar Rav Pedas, dice Rabbi Pedas, Beis Shammai y Rabbi Elazar Ombru Davar Echad. Rabbi Pedas dice que Beis Shammai y Rabbi Elazar dijeron la misma cosa. Beis Shammai, Haide Amrat. Beis Shammai, esto que estudiamos sobre el Nazir, necesita cortarse el pelo. Hay que pasar por lo menos la navaja, igual, aunque no tenga pelo, vos pasarle la navaja. Rabbi Elazar, de Tanan, Rabbi Elazar, como aprendimos en otro lado al respecto del Metzoira, no del Nazir, Ein loy boyen yad, boyen regel, Ein loy toro y lomis. Dice la Mishnah, ¿qué pasa con un Metzoira que no tiene el pulgar y había que ponerle sangre en el pulgar, había que ponerle aceite en el pulgar? No tiene pulgar en el pie, el dedo gordo del pie, no tiene, pero había que ponerle sangre ahí, había que ponerle aceite ahí. ¿Qué hacemos con este tipo? ¿No? Era Metzoira y ahora no puedo ponerle la sangre y el aceite en el pulgar de la mano y en el dedo gordo del pie. Tanakama, la primera opinión dice, no hay forma de purificar a este tipo. Perdió. Rabbi Elazar Oimer, Rabbi Elazar dice, sí, ponele igual en el lugar en donde hubiese estado el pulgar, ponele ahí la sangre y el aceite, no pasa nada. Entonces vemos que para Rabbi Pedas, Tzarich necesita, no es necesita y no puede, es necesita igual hacerlo. Pasarle la navaja por la cabeza aunque no tenga pelo, ponerle la sangre y el aceite en el lugar en donde hubiese estado el pulgar o el dedo gordo del pie. Rabbi Shimon Rabbi Shimon dice diferente. Ponele el de la otra mano. Ponele en el pulgar de la otra mano, ponele en el dedo gordo del otro pie. En el pie izquierdo, en la mano izquierda no pasa nada. Dice Rabbi Shimon, otra opinión de Rabbi Shimon. El punto es que no necesariamente, esta es la conclusión y acabamos de terminar la clase, en la mitad de la página 61b, no necesariamente la discusión entre Rabbi Meir, por un lado, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, por el otro lado, que se aplica a Yom Kippur, a la sangre de Yom Kippur, y se aplica esa discusión al Metzoira, no necesariamente se aplica al Asham Metzoira, como había dicho Rabbi Yochanan, porque Rav Hizda tiene otra forma de ver las cosas, pero efectivamente también hay una forma de ver las cosas, como dice Rabbi Yochanan. Terminamos entonces en la mitad de la página 61b, Dios mediante, seguimos la clase que viene.